Cada episodio es una batalla contra el olvido. Gracias por estar del lado de la memoria. Comencemos. A ver, para arrancar con nuestro análisis de hoy, propongo un viaje en el tiempo. Me gusta la idea. ¿Destino? Londres, mediados del siglo XIX. Uf, qué época. Exacto. Y lo primero es olvidarnos por completo de las postales, porque esto no es nada bonito. Para nada. Lo primero que te golpearía no sería una vista, sino el sonido. El estruendo de 1 millón de personas, carruajes por todas partes. Pero por encima de todo, el olor. Pensemos en el verano de 1858. Pasó a la historia como el Gran Hedor. El Gran Hedor, sí. El río Támesis, que era la principal fuente de agua potable de la ciudad, era también su alcantarilla abierta. Exacto. Y con el calor de ese verano se convirtió en una sopa tóxica, pestilente. El olor era tan pero tan insoportable que en el Parlamento tuvieron que colgar sábanas empapadas en desinfectante solo para poder sesionar. Es que esa es la gran paradoja que definía a Londres en ese momento. Totalmente. Era el centro del mundo, la ciudad más rica y poderosa, el corazón de un imperio, y se estaba literalmente ahogando en sus propios desechos. Y creciendo sin parar. Sin parar. Para finales de siglo eran casi 6 millones de personas. Para que nos hagamos una idea, era más grande que Pekín y 5 veces más grande que Nueva York en esa misma época. ¡Qué locura! Entonces, mientras levantaban íconos como el Big Ben, que proyectaban esa imagen de poderío, por debajo, la ciudad estaba al borde del colapso. Es una imagen de contrastes brutales. Entonces, en el análisis de hoy, nos vamos a meter de lleno en esta ciudad de extremos. Ajá. Con las fuentes que tenemos, vamos a explorar cómo el Londres victoriano, asfixiado por la congestión, la enfermedad y una división social casi feudal, se vio obligado a inventar una de las soluciones de ingeniería más radicales de la historia. Fue el primer ferrocarril subterráneo del mundo. Exactamente. Y lo que es realmente fascinante aquí, y creo que es el núcleo de esta historia, no es solo el logro técnico, es el drama humano que hay detrás. Claro. Vamos a ver cómo una solución que nació de la desesperación, de una crisis de salud pública, no solo cambió el transporte, sino que inventó una forma de vida que hoy nos parece normal. El commuting, los suburbios. La vida del oficinista que viaja a diario. Esa misma. Esta es la historia de cómo la necesidad más extrema parió la innovación que definiría la ciudad moderna. Ok, para entender por qué estaban dispuestos a acabar debajo de la ciudad, primero hay que entender la magnitud del desastre en la superficie. Es que era un desastre. Hablamos de una población que se multiplicó por 6 en menos de 100 años, de 1 millón a más de 6 millones. Era el puerto más grande del mundo. 8 millones de toneladas de mercancías al año. O sea, la escala es algo que hoy nos cuesta hasta imaginar. Pero claro, ese crecimiento tenía un lado muy, muy oscuro. Totalmente. Era una ciudad partida en dos. Por un lado, la opulencia del Imperio Británico, los palacios, y por otro, la miseria más absoluta. Los barrios bajos. Exacto. Las fuentes traen una anécdota increíble del autor Jack London. En 1903 quiso visitar el East End, el barrio más pobre, y su agencia de viajes se negó a conseguirle un guía. ¿En serio? Sí. Le dijeron textualmente, mejor consulte a la policía. Para un londinense de clase alta, el East End era como un país extranjero, un territorio peligroso dentro de su propia ciudad. Un territorio que de hecho se hizo famoso mundialmente por los asesinatos de Jack el Destripador en 1888, ¿no? Justamente. Esos crímenes no solo aterraron a la gente, sino que sacaron a la luz la oscuridad, la pobreza y la violencia que se vivía en esas calles. Y a todo esto seguían llegando olas de inmigrantes. Olas y olas. Los irlandeses, por ejemplo, huyendo de la gran hambruna, en un momento llegaron a ser el 20% de la población de Londres. Y vivían hacinados. En condiciones infrahumanas. Y ese hacinamiento convertía el problema sanitario en una catástrofe. Las fuentes hablan de unos 200.000 pozos negros, muchos abiertos, que se desbordaban constantemente. Uf, qué imagen. Y todo, absolutamente todo, terminaba en el Támesis. Esto provocó brotes de cólera brutales. En el 32, en el 49, en el 54. Miles de personas morían. No era una simple incomodidad,
Era una crisis de vida o muerte. Y en la superficie, el caos vehicular era total. La ciudad ya no funcionaba. No funcionaba. Con un problema de esa magnitud, uno esperaría que la solución viniera de un gran ingeniero o de un magnate, ¿cierta? Pero las fuentes nos presentan a un protagonista inesperado. Totalmente inesperado. No era ingeniero ni empresario. Se llamaba Charles Pearson. ¿Y qué era? Era abogado y reformador social. Un reformador. Y no uno cualquiera. Era un radical para su época. Su biografía es fascinante. Luchó contra la pena de muerte, apoyó el sufragio universal, ideas revolucionarias. Hasta se enfrentó a los monopolios de las compañías de gas. Un hombre con una misión social muy clara. Profunda. Entonces, ¿cómo es que un abogado y activista termina siendo el padre del metro? Parece un salto enorme. Ese es el punto clave. Para Pearson, el ferrocarril subterráneo no era un proyecto de transporte. ¿Ah, no? No. Era un proyecto de saneamiento social. Él veía las barriadas insalubres y entendía que la solución no era construir más en el centro. La única solución real era sacar a la gente de ahí. Darles un lugar mejor para vivir. Exacto. Darle a la clase trabajadora la posibilidad de vivir en las afueras, con aire más limpio, y poder viajar a sus trabajos de forma rápida y barata. Su visión era, pues, una forma temprana de planificación urbana con conciencia social. Y para eso, la única solución era... llevar los trenes bajo tierra. Es increíble que la idea que definió la ciudad moderna naciera de un ideal de justicia social. Pero claro, proponer cavar túneles bajo una ciudad que ya era un caos de tuberías y cimientos, la reacción no debe haber sido muy entusiasta. Para nada. Fue recibida con una mezcla de burla y pánico absoluto. Pánico. Pánico. La gente estaba aterrorizada. Los periódicos advertían que los pasajeros morirían asfixiados en los túneles, que los edificios se derrumbarían por las vibraciones o que todo colapsaría, sepultando a todos vivos. ¿El miedo era muy real? Muy real. Hay una anécdota buenísima que lo ilustra. Invitaron al viaje inaugural al primer ministro, Lord Palmerston. Y no fue, ¿verdad? Se negó rotundamente. Dijo que prefería permanecer sobre la superficie todo el tiempo que pudiera. Ni el líder del gobierno confiaba en el proyecto. ¡Qué fuerte! A pesar de todo, y tras años de lucha de Pearson, el proyecto avanzó. Y la construcción fue una hazaña de ingeniería brutal. Usaron el método de cortar y cubrir, ¿no? Principalmente, literalmente, abrían una zanja gigantesca en medio de las calles más transitadas, construían las paredes y el techo del túnel con millones de ladrillos y luego volvían a tapar todo. El caos que debe haber sido eso. Imagínate. Y mientras, tenían que desviar con un cuidado de cirujano un laberinto de tuberías de gas, líneas de telégrafo y, lo más delicado, las viejas y frágiles alcantarillas. Pero más allá del caos técnico, hubo un costo humano. Las fuentes mencionan un dato que es escalofriante. Unas 37,000 personas fueron desalojadas de sus hogares. Una cifra monumental. Y aquí está la gran ironía de la historia, ¿no? Sí. Un proyecto concebido por Pearson para mejorar la vida de los pobres. Comenzó desplazando a decenas de miles de ellos. Fue una disrupción social masiva. ¿Y a dónde fue toda esa gente? En su mayoría, se vieron forzadas a mudarse a otros barrios bajos ya superpoblados, empeorando las condiciones que el metro supuestamente iba a aliviar. ¿Qué paradoja? Hubo protestas, claro, pero el poder del progreso y de las compañías ferroviarias era imparable. Ok, entonces, después de todo el miedo, el caos y el costo social, llega el gran día. 10 de enero de 1863, el Metropolitan Railway abre sus puertas. ¿Y qué pasó? Pasó todo lo contrario a lo que se temía. Fue un éxito descomunal. ¿Inmediato? Inmediato y absoluto. El primer día, 38,000 personas lo usaron. La gente hacía cola durante horas. La curiosidad venció al miedo. En el primer año, transportó a casi 10 millones de pasajeros. ¡10 millones! Londres se enamoró de su subterráneo. Totalmente. Entiendo el éxito en números, pero me cuesta imaginar que la experiencia de viaje fuera agradable. Estamos hablando de locomotoras de vapor en túneles. No, agradable no era la palabra. La experiencia era, como poco, intensa. ¿Cómo era? Imagínate vagones de madera iluminados con lámparas de gas que parpadeaban.
Y el gran problema, claro, era el vapor y el hollín de la locomotora. El humo. El humo era tan denso en los túneles que los conductores a veces no podían ver las señales. Era increíblemente peligroso. Y los pasajeros llegaban a su destino cubiertos de una fina capa de ceniza y oliendo a azufre. Y las estaciones tampoco serían mucho mejores. Para nada. La iluminación a gas creaba un ambiente muy lúgubre, lleno de sombras, y las paradas a veces duraban solo 20 segundos. ¡Guau! Así que la gente corría, se tropezaba. Hay registros de personas que cayeron a las vías en medio del caos. Y además estaba el tema de los vagones, ¿no? Los compartimentos cerrados. Exacto, esa era una ansiedad muy particular. Estabas encerrado en un espacio reducido y oscuro con extraños, sin pasillo para moverte ni cordón de emergencia. Encerrado hasta la siguiente estación. Esa claustrofobia es material de pesadilla. Y de hecho, se convirtió en material para novelas. Sí, la cultura popular se apoderó de esa ansiedad. Surgió todo un subgénero de novelas de misterio con títulos como Muerte misteriosa en el ferrocarril subterráneo. El metro se convirtió en un nuevo escenario para el imaginario colectivo. Exacto. Pero a pesar de estas condiciones, la gente lo seguía usando masivamente. ¿Por qué? Porque la alternativa, que era quedar atrapado horas en un carruaje, era mucho peor. Tenía sentido. Y la red empezó a crecer a una velocidad vertiginosa. Para 1884 se completó la famosa Circle Line, el anillo interior que conectaba las grandes estaciones de tren. Y ahí el sistema ya no solo movía gente, estaba redibujando el mapa de la ciudad. Exactamente. Ahí es donde volvemos a la visión original de Pearson. El metro permitió el nacimiento de algo que hoy damos por sentado: los suburbios a gran escala. Y la división de clases se marcó todavía más, me imagino. Mucho más. Las clases medias y altas aprovecharon para huir del centro contaminado. Emigraron a nuevos suburbios en el campo. Y las compañías ferroviarias, que también eran promotoras inmobiliarias, crearon un término de marketing brillante. ¿Metroland? Metroland. Vendían un estilo de vida, no solo un viaje. El sueño de la casa con jardín. Y con Metroland nació una nueva figura social: el commuter. El viajero diario, sí. Se creó esa nueva rutina: vivir en un suburbio verde y tranquilo y trabajar en el bullicioso centro. Londres se convirtió en el laboratorio de este modelo. ¿Y cómo se compara con otras ciudades como Nueva York, por ejemplo? Bueno, el desarrollo de Nueva York fue diferente. El desafío de cruzar los ríos Hudson y retrasó una red similar. El commuting no se convirtió en el eje central de la vida de la ciudad de la misma manera que en Londres. Londres, por pura necesidad, inventó el modelo de la metrópolis moderna. Por pura y dura necesidad. Entonces, si lo resumimos, la historia del primer metro del mundo es la de una ciudad que llegó a un punto límite. A un punto de no retorno. Una ciudad que, para no morir ahogada en su propio éxito, tuvo que hacer algo impensable: cavar bajo sus propios cimientos. Y el resultado fue una solución imperfecta, nacida del caos, del hedor y de la desesperación victoriana. Pero es que esa solución imperfecta no solo salvó a Londres, creó el ADN de la ciudad moderna tal como la conocemos. Un centro de trabajo y una periferia residencial. Conectados por arterias subterráneas. La figura del commuter, el concepto del suburbio, el transporte masivo como columna vertebral, todo eso se inventó allí. Se convirtió en el modelo a seguir. Y hay un último giro fascinante. Aquel primer metro era oscuro, peligroso, lleno de vapor. Un símbolo de la brutalidad de la era industrial. No, totalmente. Si avanzamos en el tiempo, a la década de 1930, el Tube de Londres, ya unificado y eléctrico, se había convertido en todo lo contrario. En un ícono mundial del diseño modernista. Exacto. Con su famoso mapa esquemático de Harry Beck y su logo circular, se transformó en un símbolo de orden, de claridad, de modernidad. De progreso, esas innovaciones que realmente definen una era y forjan una identidad cultural, ¿solo pueden nacer de un periodo de crisis profunda? Necesitamos el caos del gran hedor para inspirar la gran innovación. El viaje por la historia nunca termina, solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto.